Daniel capítulo 1. Voy a leer el verso 8 y el verso 9. Lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. En Daniel capítulo 1. También vamos a estar leyendo después de eso a Miqueas, pero empecemos con Daniel. Aquí lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y Daniel, dice el verso 8 que tienen ahí en su pantalla, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos ahora a Miqueas capítulo 6 en el verso 2. Libro de Miqueas capítulo 6 verso 2 lo vamos a estar leyendo. Dice: oíd montes y fuerte cimiento de la tierra, el pleito de Jehová. Habla guerra. Oigan los testigos que Dios está poniendo. Le dice a los montes: montes, escúchenme. Y los fundamentos, las rocas fuertes de la tierra, escúchenme. El pleito que yo voy a tener con mi pueblo, porque vamos a pelear. Y dice Jehová: porque Jehová tiene pleito con su pueblo y atercará, discutirá, aclarará con Israel. Y el verso siguiente dice: pueblo mío, qué ternura, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Gracias, Señor, por tu buena palabra, la cual son espíritu y son vida, y tienen alimento y renovación para todo nuestro ser. Glorifícate, Dios, en esta mañana. Bendícenos, háblame a mí y habla a través de mí. Y bendice no solo a los que estamos aquí, sino a los que están en el mundo entero a través de la internet. En tu nombre, Dios, lo bendecimos. Amén y amén. Aprendamos de la historia. Es el tema que tengo para hoy. Aprendamos de la historia. Porque si no aprendemos de ella, vamos a repetir la misma cosa mala, especialmente que ella nos enseña que le pasaron a nuestros antepasados. En el Antiguo Testamento, la Biblia se divide en dos. En dos. Uno se le llama el Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Son 39 libros. Y el Nuevo Testamento son 27 libros desde Mateo hasta Apocalipsis. Y yo quiero poner algo en contexto ante una acerca de lo que leímos y otra acerca de aprender de la historia. Por ejemplo, el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice que no debemos de tentar al Señor como algunos de ellos, refiriéndose a las cosas que pasaron en los primeros 39 libros de la Biblia, desde Génesis a Malaquías. Pasaron muchas cosas, muchas situaciones, donde vemos a Dios llamar a su pueblo a la atención. Vemos a Dios bendiciendo al pueblo cuando el pueblo le obedecía y cumplía con su mandamiento. Y vemos a Dios trayendo juicio con las personas que se portaban mal. Ejemplo, P.T. predicaba un domingo, el último domingo donde él predicó, si mi mente no me traiciona, donde hablaba de los espías que Moisés mandó y Josué a chequear la tierra prometida, a investigar. Y él decía
que 10 de ellos dieron un mal informe a Moisés y 2 de ellos dieron un buen informe. Los 12 espías vieron lo mismo, vieron gigante. Parece que había una plaga de enfermedad porque vieron mucha gente muriéndose y dijeron la tierra se traga a sus habitantes, porque vieron muchos entierros en ese tiempo. Vieron esos gigantes que eran extremadamente más grandes que ellos, pero vieron un fruto que daba esa tierra, que para traer un racimo de uvas tenía que ser entre dos. ¿Se acuerdan el ejemplo que hizo Pitino? Tenía que ser en un palo entre 2 personas de tan grande que eran las uvas. Pero 10 de esos espías se fundamentaron en lo negativo. No hablaron de los frutos, no hablaron de esas grandes y hermosas uvas, sino que hablaron de los gigantes y fueron mentirosos. ¿Por qué fueron mentirosos? Porque cuando dijeron que habían allí gigantes, y dicen ellos, y éramos nosotros como langosta, como pequeños insectos delante de ellos, a nuestro parecer y al parecer de ellos, así no veían. ¿Quién le dijo que ellos lo veían así si ellos no lo vieron? Ellos estaban escondidos. Los gigantes no lo vieron. Y sin embargo ellos dijeron, bueno, ellos pensaban que era como langosta que no veíamos nosotros delante de ellos. Sin embargo, 2 de ellos, es a saber, Caleb y Josué, que también fueron espías, dijeron, es verdad que vimos gigantes, es verdad que vimos entierro, es verdad que las ciudades son amuralladas, pero queremos decir 2 cosas. Una, miren el fruto de esta tierra. Por esa razón vale la pena ir y pelear con ellos. Y segundo, si Jehová está con nosotros, y está, nos lo comeremos como pan. No tengan temor de ello. Y aquí dice, pueblo mío, ustedes y yo somos de Dios. Hay gigantes, hay situaciones, hay problemas allá afuera, pero como Dios está con nosotros, nos lo comeremos como pan. ¿Qué pasó con los 12 espías? 10 de ellos, los que hablaron mal, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Lo tuvo caminando 400 años o 40 años en el desierto hasta que todos murieron. Los únicos de esos 12 espías que entraron a la tierra prometida fue los que hablaron bien: Caleb y Josué. Y en Corintios dice, quiero, dice Pablo, llamar a la atención para que miren lo que pasó. Y el tema de hoy, ¿cómo es? Aprendamos de la historia. Para que miren, observen lo que pasó con aquellos espías y con el pueblo de Dios. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Dios habló contra el Señor de que Dios no lo ayudaba? ¿Y qué le hizo Dios? Le mandó serpientes que lo mordieran y muchas personas murieron. Y no queremos, dice Pablo en el libro de Corintios, en 2 Corintios capítulo 10, no queremos que nosotros hagan como ellos. ¿Sabe por qué se escribieron estas cosas? Dice Pablo. ¿Sabe por qué se escribieron estas historias? Para que aprendamos de ella, para que no nos pase lo mismo. Si una persona que lee lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo que era amaba, cuando ellos se alejaban de Dios, venía el juicio. Cuando se acercaban a Dios, venía la bendición. Hoy nosotros tenemos el ejemplo que ellos no tenían. Ellos no tenían esta escritura. Después se escribió esta escritura acerca de ellos. Nosotros tenemos la historia de un Dios fiel y que nos ama. Nosotros tenemos la historia de que el mismo Dios le dijo a su pueblo: yo honro a los que me honran y me encuentran los que temprano me buscan. Nosotros tenemos la historia sagrada escrita
de lo que dijo Cristo y de lo que es uno de nuestros versos para este 2025, año de renovación. Ese verso que está en Mateo capítulo 6, verso 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Eso está aquí. Eso es historia. Todas las personas que buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios le añadió todas las cosas y fueron gente bendecida. Tenemos ejemplo. No estamos inventando. No le estamos contando una fábula. Le estamos hablando de un Dios que escribió su palabra sagrada y que nos dio ejemplo. Dios nos dio ejemplo de lo que viví para Él. Por ejemplo, aquí hay personas muy preparadas. Voy a tomar un solo nombre, sin permiso de ella. Lo voy a tomar por mencionar un caso. Melba de Peña, la líder de nuestra iglesia, está por ahí sentada. Y Melba se preparó. Creo que estudió ciencia política, si mi mente no me traiciona. Alguna cosa más. Melba hoy tiene un puesto de mucha importancia en la ciudad. Dirige un programa muy bueno en la ciudad. Y repito, yo no le pedí permiso a ella, así si todo normal, que me perdone. Un programa que maneja muchos millones de dólares. Ella puede decir: señores, un ejemplo a los jóvenes, yo le voy a hablar de mí, no le voy a hablar de que me contaron. Yo me sacrifiqué, yo me preparé, yo estudié. Fue mucho sacrificio, fue mucha dificultad para poder estudiar lo que estudié. Pero hoy estoy disfrutando. Eso es, ella puede ponerse como un ejemplo de aprender de la historia de su vida. Pero en este caso, yo no voy a hablar de Melba, voy a hablar, y estoy hablando de Dios. Dios se pone y dice: pueblo mío, aquí estoy. El que se porta mal de esta manera, esto le va a suceder. El que se porta bien de esta manera, esto le va a suceder. Ejemplo, dice él: honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Señores, en la Biblia está todo para vivir y para vivir bien. Está para entender que aún nuestro lamento Dios lo convierte en baile. Y hoy yo quiero que salgamos de aquí totalmente preñados de un cambio de renovación, de pensar en Dios y no hacer injusticia con Dios. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Eso está ahí en la historia. Hermano, Dios lo bendijo de tal manera que fue llamado el padre de la fe. Este hombre luchó contra sus propias emociones, contra su amor propio, contra lo que él amaba. Cuando Dios le pide a su propio hijo que se lo entregue, sabiendo que su esposa y él ya estaban en los 100 años y que la esposa era estéril y que Dios le da ese hijo en su vejez y que Dios le da promesa en ese hijo. Y dice la historia, el tema como es, aprendamos de la historia. Dice la historia que a Dios le pide a Abraham que le sacrifique el hijo que él amaba, el hijo que él le dio, el primogénito de él con Sara, su mujer, el hijo de la promesa. ¿Y Abraham qué hizo? Se fue al monte a sacrificarlo, a entregárselo como Dios dijo.
a entregar su propia promesa, a entregar lo que Dios le dio por la fe, porque dice la Biblia en esta historia sagrada que él tenía la fe en Dios, que aún de la ceniza Dios le iba a levantar ese hijo otra vez. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dije hace poco que él dice: yo honro a los que me honran, dice el Dios que no miente. Así que aprendamos de la historia. Entonces Abraham fue a sacrificar al hijo. Cuando levantó la espada para desvivir al hijo, la Biblia dice que el ángel de Dios lo llamó desde los cielos y le dijo a Abraham: no extienda tu mano contra el muchacho, porque ya he visto que teme a Dios. Por tanto, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Según la historia, Abraham pudo poner excusa. Pudo poner: no, yo no voy a sacrificar por esto, por aquello, porque es mi único, porque es la promesa. No, con Dios las excusas no existen. Las excusas son para no hacer algo por algo. No trabajar porque estoy cansado, por esto, por aquello. Excusa. Para Dios la excusa no sirven, no vale, porque Él es primero. Primero Dios y del pueblo demás. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dije de Corintios, capítulo 10, que dice: estas cosas se escribieron como ejemplo, para que no nos rebelemos como ellos se rebelaron, para que no pequemos como ellos pecaron y perecieron mordidos por una serpiente. Solamente permítanme leer uno de esos versos en 2 de Corintios capítulo 10. Creo que primera, por favor. Sí. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 10. Lea un verso nada más. Y estas cosas, refiriéndose al Antiguo Testamento, a los juicios y a las bendiciones que Dios le dio al pueblo, para que cualquiera, si quiere los juicios, que se porte mal; si quiere las bendiciones, que se porte bien. Dios no falla, ni hace acepción de personas. 1 Corintios capítulo 10 verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas amonestándonos a nosotros para que aprendamos de la historia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, si Dios no nos hubiera dejado ejemplo, tendríamos excusa hasta para salvarnos sin arrepentirnos. Pero Él nos dejó la palabra escrita para ver cómo nosotros debemos conducirnos en este tiempo. Así que en este año, que año de renovación, nosotros vamos a aprender de la historia, porque si no reconocemos el tiempo, si no reconocemos, si no hacemos renovación de tiempo en tiempo, todo sufrimiento y daños inesperados van a venir a nosotros. Yo quiero que vayamos al médico, que nos chequeemos. Los médicos nos llaman a chequearnos de tiempo en tiempo. Por ejemplo, lo que pasamos de 40, 45, a los 40 creo que son cada 5 años un examen de la próstata. Después de 50 ya son a los 10 años. Yo quiero que vayamos de tiempo en tiempo a chequearnos, no al doctor milanés. Estoy hablando del médico de los médicos, Jesucristo. Que nosotros en este año
hagamos el compromiso de tiempo en tiempo venir ante Dios y decirle: Señor, aquí estoy para que me haga un chequeo. Quiero ver cómo está mi corazón. Quiero ver cómo están mis pensamientos. Quiero ver cómo está mi alma y mis emociones. Yo quiero ser renovado de tiempo en tiempo. Porque si no voy ante ti de tiempo en tiempo para ser renovado, van a haber ruinas en mi vida, reparaciones que no puedo hacer. Repárame hoy, renuévame hoy, cámbiame hoy, ayúdame hoy para que mi mañana sea mejor. Tenemos que aprender de la historia. Todo está escrito. La Biblia dice donde leímos. Y yo quiero también poner en contexto esto. En el libro de Daniel, por ejemplo, en nuestro verso tema que tenemos para hoy, de Daniel capítulo 1, permítame tomar esos versos y leerlo con ustedes. Dice la Biblia: y Daniel, en el verso, capítulo 1, verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios en gracia y en buena voluntad a Daniel con el jefe de los eunucos. ¿Qué fue lo que pasó en esta parte? ¿Por qué Daniel pide que no contaminarse? ¿Cuál era la vida que estaba viviendo Daniel en ese tiempo? Déjeme leerlo rápido, unos versos que hablan aquí de lo que estaba pasando con Daniel en ese momento. Esto está en Crónica, donde la palabra de Dios dice que cuando comenzó a reinar, Crónica 36:5, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años. Y reinó 11 años en Jerusalén. Escuchen lo que sigue a continuación para que aprendamos de la historia. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso dice en segunda de Crónica. Y en Daniel dice: en el año tercero de rey Joacim, ¿se acuerda que lo leímos ahora? Rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Verso 2 de Daniel capítulo 1. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién entregó en la mano del rey Nabucodonosor al rey de Judá, Joacim? El Señor. Aprendamos de la historia. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a cenar a la casa de su Dios, y lo colocó los utensilios en la casa del tesoro de un ídolo. ¿Por qué Dios entrega a su rey, el rey Joacim, rey en Israel, el rey de Judá, rey de su pueblo? Dios lo entrega en la mano de Nabucodonosor. No era que Nabucodonosor tenía más poder que Dios, o que Dios no podía librar a su pueblo. Dios no quiso librarlo, porque leímos en Crónica que Joacim, que empezó a reinar a los 25 años y reinó 11 años, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Aprendamos de la historia. Y Dios se desagradó de él. Joacim era siervo de Dios. El pueblo era el pueblo de Dios, pero Dios se desagradó. Y él honra a los que los honran, dice la historia. Entonces dijo Dios: bueno, voy a entregar a mi siervo Joacim, y voy a entregar a mi pueblo en la mano de un inconverso para que lo castiguen. A ver si así aprenden. Y dice que Dios lo entregó en su mano, y toda la gente, el pueblo de Dios, la mayoría, especialmente los jóvenes, fueron llevados a Jerusalén, a Babilonia. Y allí en Babilonia fueron castigados. Escúchenme este poquito aquí.
Cuando Joacim viene, muchos padres fueron muertos, especialmente los hombres, más que mujeres. Los hijos vieron que el rey de Babilonia mató a su padre delante de ellos. Y esos asesinatos no eran como hoy con pistola, revólver y bomba. Era con espada, que era algo muy horroroso y muy feo para los hijos, que lo podía dejar traumatizado para siempre. Los hijos que sus padres le habían dicho que Dios sacó a su pueblo de Egipto y nos libró, hizo cosas tremendas, y Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestra fuerza, Él es el que nos cuida, Él dice que nos ama como la niña de sus ojos. Y ahora ven que una persona que no teme a Dios agarra a su papá y lo desviven, le quitan la vida. ¿Cómo se sentirán esos hijos? Pongámonos en los pies de ellos. ¿Cuál era el pensamiento de esos jóvenes? ¿Y qué Dios de qué sé yo qué es ese Dios? ¿Por qué ustedes dicen que Dios es bueno? ¿Por qué ustedes dicen que Dios nos cuida? Y esas enseñanzas que ustedes nos dieron de que Dios era nuestro protector, y mira ahora lo que le ha pasado a ustedes. La Biblia dice, y Joacim, por tanto el pueblo, hizo lo malo delante de Dios. Y Dios lo entregó en mano del rey de Babilonia y permitió que lo llevaran cautivo. Nuestras actitudes contra Dios, después de ser cristiano especialmente, consciente o inconscientemente, afecta la fe de nuestros hijos. Afecta la perspectiva, la cosmovisión de cómo ellos ven a Dios. Afecta la credibilidad en Dios de cómo nosotros nos comportamos. Y dice la palabra de Dios que llevaron muchísimo a Babilonia. Lo llevaban encadenado, jalándolo con cadena, con caballo, con burro, con bula, con lo que fuera. De vez en cuando le daban golpes, no le daban agua. En el camino era castigándolo. Y así lo llevaron a Babilonia. Fíjense, hermano, yo estoy dándole palabras para que aprendamos de la historia. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, fueron llevados miles de jóvenes y adultos a Babilonia presos. Se metieron en el templo los idólatras y tomaron los vasos que eran de dar, vamos a llamarle la comunión o la santa cena, que eran de ofrecer sacrificio para Dios. Lo agarraron, lo echaron en bolsa y se lo llevaron para ponerlo en la mesa de un ídolo. Y los muchachos vieron esto. ¿Y por qué Dios no se mete y ayuda a lo que están haciendo en el templo? Dice la Biblia que cuando lo llevaron a Babilonia, Salmo 137, verso 1, dice, ¿qué hacían los israelitas? Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras alpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos en forma de burla. No, canten a ese Dios, ustedes que no lo aman. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, diciendo, cantanos alguna canción. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos canción, cántico a Jehová en tierra de extraño donde no hay temor? Amargado, triste, parece que su fe no era tan firme por lo que Dios había permitido, y ellos colgaron sus instrumentos de música. Pití agarró su piano, dijo, aquí está el piano, no lo toco. Pero Pití, tú eres músico de la iglesia, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué excusa tú tienes para no tocar el piano? Tú me preguntas que qué excusa. ¿Puedo yo estar contento con que mi madre, la pastora Tineo, no pudo venir al templo? ¿Por qué? Porque se quedó cuidando a mi niña que está enferma de asma. ¿Se acuerdan lo que testificaba la esposa de Pití? Yeti, no sé si cómo que le diría en ese Tineo. Pití dice, ¿cómo, papi, tú quieres que yo me ponga a cantar hoy? ¿Cómo tú quieres que yo me ponga a tocar el piano cuando mi niña está allí con una pompa que no puede respirar bien
y vomitando cada vez que come algo. Tú sabes las veces que yo oré a Dios y ayer te se enferma. ¿Cómo tú quieres que cante? Ellos decían, ¿cómo cantaremos canción a Dios? En tierra, digo, mi pregunta es, seamos honestos y sinceros, humanamente, ¿tenían ellos razón de ese comportamiento? Sí, humanamente tenían razón, porque fue Dios que lo entregó en la mano del rey de Babilonia. Ellos oraron en ese momento y Dios no lo quiso oír. Pero ya ustedes saben por qué no lo quiso oír, así que aprendamos de la historia. Y llegaron su amargura, señores. Fue tan grande que dice aquí la Biblia, en el verso 8 y 9, voy a terminar con esto. Hija de Babilonia, la desolada. Bien, eso es el pueblo de Dios que dice, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste a nosotros. Ojalá que maten tus hijos, que lo acaben a ustedes. Dice el verso 9, dichoso. Wow. Miren esto. Dichoso, dice el pueblo de Dios, aprendamos de la historia, el que tomare y atrayare tus niños contra la pared. Razón humana tenían. Pero la Biblia dice que entre estos que llevaron cautivo a Babilonia, entre ese grupo había un grupito que le llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, ya hemos leído el contexto de lo que vamos a leer de la lectura de hoy. Ya sabemos la historia de por qué Dios hizo tantas cosas con estos muchachos. Dice, y Daniel, que también le mataron familiares, que también lo llevaron amarrado. Y no solamente eso, Daniel fue tomado para ser eunuco en la casa del rey. Dice la historia que Daniel nunca se casó. No porque no quería, no pudo. ¿Por qué no se casó? ¿Sabe por qué? Ya que me está mirando René, porque lo castraron. Le machacaron, le sacaron los testículos para que no sintiera deseo de mujeres. Así le hacían a los eunucos, para que pudieran estar, el rey tuviera toda confianza con sus princesas, que no la iban a violar ni se iban a interesar. A Daniel, según la historia, le hicieron esto. Aparte de lo que sufrió allá, le hacen esto. Aprendamos de la historia. Yo me pregunto, ¿se puede ser fiel? Fíjense lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Señor, me castraron, mataron a mi padre delante de mis ojos, violaron a mis hermanas. Tú permitiste que se llevaran los instrumentos del templo. Dios, aún así, aunque muchos de mis compañeros no quieren cantar aquí en Babilonia, aunque muchos de mis compañeros han puesto excusa, tú sabes que, como dice una vez, hermano, yo soy así. Esta es mi excusa para yo no servirle a Dios como Él quiere. Así que, Señor, estoy amargado y ojalá que los hijos de ellos lo traigan contra la pared como hicieron con los hijos nuestros. Daniel dijo, aunque hay un grupo que dice esto, aquí en tierra de extraños, donde no hay temor, donde yo he sufrido mucho, donde me ha castrado, yo propongo no contaminarte o no contaminarme. Aunque me hicieron lo que me hicieron, todavía creo en ti. Todavía quiero serte fiel. Todavía he aprendido de la historia. Todavía quiero ser diferente, Señor. No me voy a contaminar. No, hombre, no, sí se puede. ¿Cuántos creen que se puede? Sí, amén. Pero ¿qué significaba el no contaminarse? Fíjese. Lo que el rey proponía era un privilegio humanamente. El vino
fino que se le iba a dar eran de que rey bebía, era lo mejor de lo mejor. Yo no sé cómo se llaman los licores buenos, porque yo nunca he sido bebedor, ni los vinos buenos. Si usted fue bebedor antes, bueno, no me diga nada para que no hacerle propaganda. Así tampoco. Así que mejor no me diga. Pero hay vino exquisito, señor. Hay vino que una botella vale miles y miles de dólares. Son añejados hasta el extremo. Es la crema de la crema de la crema, que no todo el mundo puede comprar eso. Así era el vino que le ofrecieron a Daniel. Vino que nunca había tomado. La comida era de la carne mejor que existía, porque era la vaca especial para que el rey Nabucodonosor comiera. Eran cosas exquisitas, no de que de whole food, no, cosas de verdad. Cosas de verdad, sin glúteos, sin nada de esas cosas. Y dijeron: Daniel, esta es la comida que el rey eligió para ti y los demás gente. Dijo: ¿pero por qué? Porque antes de llevar ese vino a la mesa del rey, ese vino y esa vaca eran ofrecidas a un ídolo. Ídolo, aquí está esta comida, te la presentamos delante de ti, esta vaca, este vino. Así que todo el que participa también está dedicado a ti. Y luego se lo llevaban al rey y a su siervo que el rey mandaba. Y dijo Daniel: yo no me voy a contaminar. Aparentemente Dios me dejó. En apariencia Dios me abandonó. Dios permitió que me trajeran aquí a este país que no es mi país, con otra costumbre, con otros dioses. Y si Dios hizo eso, repito, aparentemente me abandonó, pero aún así propongo en mi corazón no contaminarse. Y dice en la Biblia, en el verso 9: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Daniel dijo: a la prueba con nosotros por 10 días, porque el jefe de los eunucos dijo: yo no puedo hacer esto, porque si lo hago, cuando el rey lo examine, va a ver que sus rostros están más pálidos y demacrados, diferente a los demás. Y Daniel dijo: tranquilo, a la prueba con tu siervo por 10 días. Va a probar al Dios que aparentemente me abandonó. A la prueba. Mi Dios no te ha abandonado, aunque la niña esté así enferma. Y humildad. Yes. Y Daniel dijo: a la prueba por 10 días. Y si nosotros aparentamos más débiles que los demás en 10 días, entonces estamos en tu mano para que haga lo que quiera. Ok, lo voy a hacer así. A los 10 días lo llame a todos para el jefe de los eunucos para probarlo. Y dice que encontró a Daniel y a los que propusieron no contaminarse, que su rostro estaba más lúcido y más robusto que todos los demás. Aprendamos de la historia. Y la Biblia dice, Señor, y con esto quiero ir concluyendo antes que leamos a Miqueas. La Biblia dice que el rey tuvo un sueño y el sueño se le olvidó al rey. Y amaneció perturbado. Y la llamó a los de su consejo, a los sabios, astrólogos y magos que tenía en su reino, a sus científicos. Tuve un sueño, quiero que me den la interpretación. Tranquilo, rey, dinos, ¿qué fue? No, hay otro problema. El problema no es el sueño. El problema es que se me olvidó. Y hay otro problema más grande que se me olvidó. Es el que ustedes tienen que recordar el sueño que a mí se me olvidó y decirme lo que significa. Y ellos le dicen: rey, pero ningún rey jamás en la vida, en la historia, le ha preguntado cosas semejantes a su siervo. Dinos el sueño y te vamos a hacer esa interpretación. Y dijo: no, están poniendo dilación porque saben que se me olvidó. Una sola sentencia hay: si no me dicen el sueño, todos serán muertos y la familia también. Y pusieron el día para matarlo, porque así era la palabra de los reyes. Pero Daniel no estaba ahí. Y cuando iban a matar los sabios, le pregunta Daniel al jefe de los sabios: ¿y por qué van a matar a la gente sabia de este país? ¿Qué es lo que está pasando? Oh, que el rey tuvo un sueño y el sueño se le olvidó, y él quiere que alguien recuerde lo que se le olvidó y le diga lo que significa. Daniel dijo: dame tiempo. Y Daniel puso en su corazón no contaminarse. Propuso no contaminarse. Propuso honrar a Dios en los momentos más difíciles de su vida. Propuso honrar a Dios cuando las cosas estaban más difíciles para honrarlo.
Y por eso Daniel confiaba en Dios. Dijo, dame tiempo. Habló con Ananías, Misael y Azarías y le dijo, miren, hay una situación. El rey tuvo un sueño, se le olvidó el sueño. Y vamos a orar a Dios para que nos revele el sueño. Y la Biblia dice que vino Dios de noche y le dijo, Daniel, muy amado, aprendamos de la historia. Perdóneme lo que voy a decir. En la parte espiritual, no seamos tan cascoduros. Aprendamos de lo que está aquí. Dios dice, yo honro a los que me honran. Vino Dios de noche y le dijo, Daniel, esto fue lo que el rey se soñó. Pam, 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 pam. Y Daniel, esto es lo que significa el sueño. Y fue Daniel donde el jefe de los sabios le dijo, llévame delante de la presencia del rey. Y llevan a Daniel delante de la presencia del rey. Y le dice, rey, oiga esto. ¿Eres tú, Daniel, de los hijos de la cautividad? De lo que yo traje cautivo, de lo que venían siendo golpeados en el camino. Es verdad que tú puedes interpretarme el sueño. Y Daniel dice, bueno, ningún hombre sabio, adivino, ni mago, ni astrólogo puede decirle el sueño al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Aprendamos de la historia. Dios es todopoderoso y Él dice que no temas porque tú eres su hijo. Dice, cuando tú hables conmigo, di, Padre mío que estás en los cielos. Dios es tu Padre y mi Padre. Dios es nuestro Padre y nos ama. Cuando le alaban, aleluya. Dijo Daniel, mira, rey, el sueño que tú tuviste fue este y este. Y la interpretación es esta y esta. ¿Y sabe qué hizo el rey? Se bajó de su silla, se postró para adorar delante de Daniel. Y dijo, no hay Dios como el Dios de Daniel. Yo quiero que sepan que no hay Dios como el Dios suyo. La gente tiene ídolos, tiene tantas cosas, tiene altares, pero como su Dios que hizo el cielo y la tierra, como su Dios que nos ama aún en nuestra debilidad, como su Dios que nos dice, pueblo mío, vamos y estemos a cuenta. No hay nadie como Él. Como ese Dios que la Biblia dice que nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos ama, Dios me ama. Dilo conmigo 5 veces. Dios me ama. Dios me ama. Aleluya. Algunas cosas más tengo que decirle, pero quiero terminar con esta. Miqueas, capítulo 6, verso 2 y verso 3. El tema, ¿cómo es? ¿Cómo es? En este año, señores, de renovación, aprendamos de la historia. Fíjese lo que Dios dice. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra. ¿Por qué? Dios dice, le habla a los montes y no a la gente. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hace miles de años que hubieron volcanes, que lo que existían en ese tiempo hace miles de años que perecieron, pero la marca de esos volcanes, de esa lava, están ahí en la tierra y todavía lo están descubriendo. Se dice que uno de los volcanes más grandes que todo Estados Unidos sufriría si pasa es que está en Yellowstone. ¿Cómo que dice? Yellowstone. Eso es uno de los parques, el más antiguo de los parques mundiales del mundo, una reserva de la humanidad histórica. Ese parque, donde está la mayor cantidad de arce, creo. Ahí debajo hay un volcán que hace cientos y cientos de miles de años que pasó. Y los científicos ahora están buscando para ver cada qué tiempo ese volcán hace erupción. Y Dios le habla a ese volcán. Le habla a las rocas que están subterráneas porque siempre ha estado ahí. Le habla a los montes que son más antiguos que usted y más antiguos que yo. Le dice a los montes y a las rocas, vengan acá. Oigan monte, escúchenme roca. Oí monte y fuerte montaña, cimiento de la tierra. Escuchen el pleito que voy a tener con mi pueblo.
Yo quiero que ustedes monten. Hay un verso en la Biblia que dice: ¿qué tuviste, mar, que huirte a las aguas cuando se dividieron? ¿Qué fue lo que viste allí cuando las aguas se abrieron? Monte, ¿qué tú estás viendo que está temblando? La Biblia dice que cuando Dios descendió a un monte que se llama Sinaí, dice que la montaña empezó a temblar. El monte empezó a temblar. Por tanto, Dios llama a ese monte: tú que me conoces bien, que a través de miles y miles y miles de años tú has visto, porque aún yo he mandado a los árboles que den palmada de aplauso. Porque Dios le dijo a una higuera: sécate. Díganme ustedes, ¿oyó la higuera la voz de Dios o no la oyó? Y si se secó desde las raíces. Dios le dijo al mar: cállate. Y la Biblia dice: y se hizo grande bonanza. Porque aún el mar tiene oído para oír la voz del Todopoderoso que lo creó. Entonces vamos al verso otra vez. Aprendamos de la historia. Ahí está el tema. Y el verso dice: tengo pleito, voy a pelear con mis hijos, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y discutirá con Israel. Y dice el verso 3, con el que voy a finalizar. Como dice un amigo mío, un cuñado mío: qué ternura. Cuando un papá le dice a un hijo: hijo mío, o al esposo, amor mío. Eso es tierno. Eso como que pum, hace pucti el corazón. Dice Dios, el creador, a gente débiles, a gente con falta, a gente que a veces somos ¿por qué? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Ven acá, siéntate conmigo. ¿Qué yo te he hecho? ¿Yo te he molestado en algo? ¿Hay algo que tú tengas contra mí? Lo único que he hecho es amarte, salvarte, enviar a mi hijo a morir por ti en la cruz del Calvario, librarte en tiempo de angustia. Lo único que he hecho es traerte al mundo y darte el oxígeno. Te puedo cerrar las llaves del oxígeno y ya. ¡Pum! ¿Qué fue? Quiero decir que fue, pero no puedo. Me cortaron, me cerraron el oxígeno. El oxígeno lo cerraron. Y si le hicieran el oxígeno, este corazón no puede pompar sangre. Y entonces la vida se me va y queda esta casa donde yo vivía. Y el pueblo, Dios dice: ¿qué yo te he hecho? ¿A quién Dios le ha hecho mal? Aquí de los que estamos aquí. ¿A quién? Yo quiero hablar contigo como un hijo habla con su padre. ¿Qué yo te he hecho? Te he comprado con sangre para bendecirte. Lo que te quiero es ayudar, protegerte. Es más, yo soy tu pastor y nada te faltará. Yo haré que si tú andas conmigo, sea como un árbol que está sembrado frente a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y tu hoja no cae. Lo único que quiero es ser tu protector. Hasta ahora lo he sido. Te quiero seguir ayudando, quiero seguir protegiéndote, quiero seguir con todo lo que te he dado. ¿Qué te he hecho? ¿Qué nos ha hecho Dios que somos tan indolentes? Aprendamos de la historia. Si un día nos dan un remedio, no nos quejemos, porque la historia está ahí de lo que Dios hacía. Dios honra a los que lo honran. A mí usted me puede poner todas las excusas que quiere y son válidas, y yo le puedo poner excusas a usted y son válidas, pero a Dios, ¿cómo nos atrevemos a ponerle excusa a Dios? ¿Hasta dónde ha llegado el simple humano? Un simple humano que un mosquito nos mata. A Eric le agarró el día pasado un virus. Él no sabe cómo fue. Lo mandaron al hospital. Él y el esposo de María. Él estaba uno de nuestros sugieres fieles allí. Venía de Guatemala, pum, le cayó un virus. ¿Cómo fue? Él no sabe cómo fue. No sabe que se le pegó ese virus. Por gracia de Dios le empezó aquí en el aeropuerto. Fue que lo sintió fuerte. ¿Sabe que ese hombre que está ahí? ¿Dónde está Eric? Aquí está, al lado de Mari. Lo entubaron hace menos de 2 meses. Estaba entubado para poder respirar. Le hicieron 23 puntos, si mal no recuerdo, con clavo en la barriga.
Y Dios lo devolvió a la vida. Imagínese que venga Eddie ahora a decir, no, porque yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer nada en Dios. Pero hijo de tu madre, ¿qué yo te he hecho? Te dice Dios. Eso puede pasar conmigo. Conmigo que me he visto al borde de la muerte. En Argentina, en Guatemala, en Paraguay, y ni decirlo en mi país. Y ahora que yo no quiero hacer cosas para Dios, Dios dice, pero Tomás, siéntate aquí conmigo, hijo mío. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué yo te he hecho? ¿En qué te he fallado? ¿Por qué te portas así deslealmente conmigo? Si tú sabes que te amo, que lo que te he hecho es protegerte. Muchas veces que tú ni siquiera te has dado cuenta, te he protegido. Pueblo mío, pueblo de Dios, aprendamos de la historia. Eso está en la sagrada palabra de Dios. Es tiempo de ir al médico. Hoy, no mañana, hoy, y chequearnos. Hacernos un chequeo y decirle, Señor, es más, yo creo que ni debemos chequearnos porque sabemos. Lo que debemos es rendirnos ante Él y decirle, Señor, perdóname. He estado poniendo excusa, es la verdad. Es la verdad. Y las excusas son falsas, no son buenas. Perdóname, Señor. Quiero una renovación hoy. Renuévame en este primer domingo de 2025. Quiero empezar de nuevo. Nuevo hombre, nueva mujer, nuevo hijo, nuevo cristiano, nueva fe, nuevo hijo de Dios. Ahora, como dijo alguien que al palabra que Lediana puede decir, ahora es que hay Lediana para Dios. No con la fuerza de ella, con la fuerza de Dios. ¿Le gustaría hacer renovación de voto hoy? Pues póngase de pie si quiere, voluntariamente.